Pues muy buenas tardes a todos los presentes, tanto aquí en la rama como en el Zoom. Gracias por vuestra asistencia y hoy vamos a comenzar un tema que nos va a requerir toda nuestra atención, puesto que es un tema bastante abstracto. Hay una relación entre lo que aceptamos por realidad, lo que aceptamos por conciencia, lo que aceptamos por mente y lo que aceptamos por materia. Digamos que estas realidades están pues interconectadas o dependiendo unas de las otras. Pues bien, si hay una realidad última, que es la base y el fundamento de todo el universo, y este universo manifestado es un fenómeno periódico en esa realidad última, si esto es así, entonces necesitamos saber, aunque tan solo sea a nivel intelectual, la relación que existe, los vínculos que conectan a esa realidad última con las tres verdades fundamentales del universo manifestado, que son conciencia, mente y materia. Acceder al conocimiento profundo de estas verdades es el objetivo de todos nosotros, aunque ahora solo seamos capaces de comprenderlas a nivel intelectual. Sabemos que para conocer realmente esos misterios es preciso trascender las limitaciones, trascender las ilusiones de la mente, y que eso solo es posible para aquel ser humano que por experimentación directa haya buceado en los más profundos repliegues de su conciencia. Y digo de eso de experimentación conciencia porque hasta que no lo experimentemos uno a uno, cada uno de nosotros, no nos va a penetrar bien en nuestro interior. Claro está que después de asentir con nuestro corazón la verdad de estas frases, después de un intenso anhelo de querer beber la verdad de la fuente de agua viva, usando un vocabulario más allá de la mente concreta, entrando ya en la abstracción de las ideas, nos preguntamos, ¿y nosotros dónde quedamos? Al menos yo no soy consciente de haber trascendido este mundo de ilusión. Entonces, ¿qué hacer? El propósito de la filosofía y hasta cierto punto del ocultismo es proporcionar al intelecto, hasta donde ello sea posible, una interpretación de esas realidades, de esas verdades fundamentales del universo, a pesar de las grandes limitaciones y peligros inherentes a la comprensión de estos misterios. Porque podemos inducirnos a error, podemos ir por caminos que no son correctos, podemos creer cosas que no son, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Es como si antes de poder saber con profundidad la trascendencia de esas realidades, fuera preciso cierto conocimiento intelectual de las mismas. Y a lo largo de la historia han habido en el mundo grandes instructores, han habido sabios y místicos que han dedicado todos sus esfuerzos en darnos alguna idea respecto a esas realidades que trascienden a la mente racional, que están fuera de nuestro alcance y que no nos es posible llegar con la sola ayuda de nuestro intelecto y nuestra intuición. Todo ello nos lleva a pensar que algún conocimiento habrá susceptible de ser asimilado, por lo menos algo habrá, aunque tan solo sea a ese nivel intelectual. Andando por la vida, dando tumbos de un lado a otro, andamos desorientados, perdidos en los oscuros océanos, buscando el faro que guíe nuestro barco, y surge en nuestro interior la necesidad de tener una filosofía de vida capaz de conducirnos a buen puerto, a nuestro alrededor. En el mundo en que vivimos podemos darnos cuenta de las desastrosas consecuencias de una carencia total de ideales, de filosofía de la vida. No logramos entender el porqué de las experiencias que nos toca vivir.
La mayoría de seres humanos no respetan a sus hermanos, se matan unos a otros y están a merced de sus pasiones, de sus instintos, careciendo de principios e ideales que orienten sus esfuerzos. Y cada uno de nosotros vivimos nuestra vida y nos preguntamos muchas veces el porqué de tantas dificultades. Porque todo ser viviente, toda persona en evolución se va a topar con dificultades. Estas dificultades, la verdad es que muy agradables, a veces no lo son. Y vale más navegar con el viento a favor que con el viento en contra. Pero vivimos y seguimos viviendo porque no nos queda otra. Y una manera de entender la vida, una filosofía cuya finalidad sea tan solo el control y explotación de las fuerzas de la naturaleza, para hacer la vida humana de unos pocos lo más placentera y confortable posible, es por descontado inadecuada y hasta peligrosa, porque coloca en manos de un ser humano que todavía está dominado por sus instintos animales, esclavo de sus meras ideologías, los enormes poderes de las fuerzas naturales, que puede usar para extender el sufrimiento y el dolor, y hasta para destruirse a sí mismo. La filosofía materialista, tan extendida en la actualidad, tiene como consecuencias guerras, conflictos, explotación de los países más pobres, en definitiva, un dominio de las condiciones más caóticas. Y lo vivimos cada día. Por supuesto que somos capaces de darnos cuenta de todo esto, claro que sí, pero no es suficiente tener una correcta filosofía de la vida, sino que además esta filosofía ha de estar fundada en la sabiduría, y esta sabiduría no puede alcanzarse tan solo con el control y explotación de las fuerzas de la naturaleza para nuestros fines materiales. La sabiduría solo puede venir de una más profunda concepción de la vida. Hay que ir más allá de los aspectos superficiales y encontrar los principios verdaderos y eternos en los que está basada la vida humana. Solo aquellos seres que han penetrado en las más profundas raíces de la vida y han descubierto los verdaderos y eternos principios son los únicos que pueden darnos algún conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la vida y sobre su filosofía basada en la sabiduría. Esta es la razón por la que los grandes instructores tratan de darnos algún conocimiento, aunque solo sea a nivel intelectual, sobre esas realidades de la vida interna. Y posiblemente, algunas veces, pensemos que con saber lo que se precisa para dar el paso siguiente, pues eso ya nos es suficiente para proseguir en esta aventura de autodescubrimiento. Y con ello seguramente lo único que conseguiremos es simplificar al máximo el problema que en realidad no hemos comprendido. Antes de que un aspirante pueda hollar el sendero, antes de que pueda abordar tan difícil y abarcante problema, ha de conocer, aunque sea en teoría, cómo es y cómo se ha de abordar. Si no tenemos ese conocimiento, lo más probable es que no tengamos éxito en nuestro objetivo. Es como si un estudiante quisiera conocer la ciencia de la química con solo sus propios esfuerzos de mover cosas en un laboratorio. En el estudio de la relación entre realidad, conciencia, mente y materia, nos encontramos con tres vínculos y es preciso clarificar nuestras ideas con relación a ellos, si realmente deseamos comprender estas realidades básicas de la existencia. Y para poder comprender la cadena en su conjunto, vamos a fijar nuestra atención en cada una de las partes por separado, para luego unir nuestras conclusiones y así obtener una visión global. El primer obstáculo que nos encontramos es que hay que comprender realidades que están más allá del alcance de nuestro intelecto, de nuestra mente concreta, de nuestra mente racional, más allá de nuestro
procesos normales de pensamiento, por lo que nos veremos obligados, para tratar de conseguir alguna idea aproximada de su naturaleza, nos veremos obligados a utilizar símiles y analogías, a fin de que alguna luz de nuestra intuición pueda llegar a iluminar nuestra mente y así poder comprender hasta cierto punto lo que está más allá de esos procesos normales de la mente racional. La mayor parte de las veces, las analogías y los símiles son los únicos medios disponibles que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Su uso se fundamenta en el principio de que los fenómenos de los planos inferiores son reflejo de los misterios de las realidades existentes en los planos superiores, siguiendo el principio de cómo es arriba, así es abajo. A lo largo de la historia, la humanidad ha ido evolucionando. La ciencia ha descubierto el porqué de muchos fenómenos. Ha descubierto leyes en las que nos podemos apoyar para conseguir una mayor comprensión de las realidades de la vida interna, sin necesidad de recurrir a parábolas y alegorías, como sucedía en el pasado. Algunas veces es asombroso como un fenómeno de un experimento científico es casi un reflejo perfecto de un principio o proceso interno. Esto nos permite una mayor comprensión de los misterios del ser, que no tener que hacerlo a través de una larga argumentación filosófica. Y antes de abordar la relación existente entre realidad, conciencia, mente y materia, hemos de recordar la naturaleza de lo inmanifestado, porque allí están las raíces de estas cuatro realidades. Al estudiar los tres aspectos de la realidad siempre inmanifestada, o sea, lo absoluto, el principio positivo negativo y el logos cósmico inmanifestado, vimos que podían representarse por una cruz. Y la otra, la diferenciación secundaria, es la relación sujeto-objeto. Perdón, primero quisiera poner aquí una diapositiva de estas. A ver, creo que es esta. Sí, esta. Bueno, me sale aquí arriba ahora. Como decía, al estudiar los tres aspectos de la realidad siempre inmanifestada, o sea, lo absoluto, el principio positivo, negativo y el logos cósmico inmanifestado, vimos que podían representarse por una cruz. Una de cuyas líneas representa la primera diferenciación en conciencia y poder. Es la horizontal, a la izquierda conciencia, a la derecha poder. Y la otra diferenciación secundaria en la relación sujeto y objeto, según este dibujo. Pues miremos bien. En el punto en que se cruzan la primera con la segunda diferenciación, ese punto de intersección es la fuente de la conciencia, de la mente y de la materia. Esta doble polaridad existente en el seno de lo absoluto está representada por el punto de intersección, que es donde tendremos que ir si queremos buscar la fuente de lo que entendemos por conciencia, por mente y por materia. Lo absoluto no lo vamos a poder definir, pero algo sí tenemos que decir de ello. Lo absoluto es aquella realidad última, o es aquella realidad primera, dilo como quieras, llamada Parabrahman en la filosofía hindú. Es aquel estado integrado en el que no hay diferenciación, ni siquiera las extremadamente sutiles diferenciaciones primaria y secundaria que originan el principio positivo y negativo y la relación sujeto-objeto respectivamente. Por lo tanto, lo absoluto es mucho más sutil y está por encima de los dos más elevados principios conocidos. Está por encima del principio Shiva Shakti, conciencia y poder,
por encima de Mahesvara, Mahesvari, está por encima de todos los principios, poderes, cualidades y opuestos que se exteriorizan en la manifestación. El absoluto es aquella realidad autoexistente por sí misma, fuera de la cual nada existe. Todo sin excepción está en el absoluto, en un equilibrio tan perfecto que nada específico puede encontrarse. Esta es la causa por la que aparece ante nuestro intelecto como un vacío, cuando en realidad es un lleno que potencialmente lo contiene todo. El resultado de la primera diferenciación de esa realidad última es un principio dual y polar, al que llamamos principio Shiva-Shakti en la filosofía hindú y principio Padre-Madre en la doctrina secreta. La aparición desde lo absoluto de este principio marca el nacimiento de la conciencia y del poder en sus formas más puras e integradas. El nombre Shiva representa a esta conciencia pura, integrada e indiferenciada, que es la raíz misma de la conciencia, y Shakti representa el poder puro, integrado e indiferenciado, que es la fuente de la que derivan todos los poderes de toda la manifestación. Como resultado de la segunda diferenciación de esta realidad última, surge otro principio dual, al que llamamos principio Mahesvara-Mahesvari o principio logoico, que constituye la raíz de la mente y es la fuente de la ideación cósmica. Este principio también ha sido llamado el logos cósmico inmanifestado, del que son expresiones parciales todos los logos solares que presiden los innumerables sistemas solares del universo. La palabra Mahesvara significa el gran Isvara, o logos cósmico, del que todos los Isvaras, o logos solares, derivan sus poderes y sus planes. La palabra realidad es usada generalmente de un modo vago y la mayoría de las veces en sentido relativo, para indicar un estado más real que otro con quien se compara. Pero cuando nos referimos al absoluto y le llamamos realidad última, nos referimos a la única, verdadera y perfecta realidad de la que las otras realidades relativas son meros reflejos de ella en niveles inferiores. Aún los dos más elevados principios de la existencia, que corresponden a las diferenciaciones primaria y secundaria, son realidades relativas si las comparamos con lo absoluto. Bueno, pues hasta aquí nos hemos esforzado en comprender la naturaleza de lo siempre inmanifestado. Nos hemos esforzado en ver la relación entre realidad y conciencia, que es la primera relación de la cadena que estamos estudiando. Relación que está enraizada en lo absoluto, la realidad última y el principio Shiva. Relación indiferenciada en su más elevado estado, en el que ni siquiera está presente la sutil perturbación de la ideación cósmica. Es un estado tan súper integrado, imposible de definir con palabras. Frecuentemente los términos realidad y conciencia se consideran sinónimos. Ahora bien, entre ellos existe una estrecha relación que al manifestarse en los planos inferiores da como resultado reflejos de esa relación primaria trascendente. En esencia, esta relación primaria es la relación primaria entre un estado absolutamente indiferenciado, y aquí el hecho que hay que poner atención, un estado absolutamente indiferenciado y otro estado que resulta del cambio de ese en otro, pero ese otro también es indiferenciado, en el que aparecen los dos estados polares opuestos. Si bien son producto de una diferenciación, todavía son estados integrados e indiferenciados en sus respectivas esferas. La conciencia a ese nivel es pura, potencial e integrada,
Y lo mismo ocurre con el poder, el otro miembro de la dualidad primaria. Lo que hemos de comprender, lo que hemos de entender, lo que hemos de fijar en nuestro pensamiento, aunque solo sea a nivel intelectual, es que la relación entre realidad y conciencia es una relación de un estado superintegrado con dos estados polares opuestos, que a su vez, cada uno de ellos son estados integrados en sus respectivas esferas. Mira, vamos a ver otro dibujo de estos. Bien. Tenemos un depósito. Bueno, ahora lo explicamos. Seguramente la afirmación que acabo de decir nos es difícil de comprender, y a fin de aclararla, vamos a utilizar dos analogías que la ciencia pone a nuestro alcance. El primer experimento nos muestra cómo un estado de perfecta uniformidad, de la izquierda, puede derivar en dos estados similares que han desarrollado un potencial entre ellos. Es decir, cómo se origina el contraste de una relación polar y sin embargo se deja inafectada la naturaleza integrada de los dos estados polares. Bueno, ahora seguimos hablando. Imaginemos que tomamos un poco de agua, o ponemos un poco de agua en un tanque, tal como se muestra en la figura, y separamos el agua en dos compartimentos. Descendemos uno de ellos a un nivel inferior. La cantidad de agua y su naturaleza permanecen siempre las mismas, pero hay una diferencia de nivel entre el agua de ambos compartimentos, de modo que se dispone de un cierto potencial como resultado de esta redistribución. Hemos pasado de un estado de perfecta uniformidad a otros dos estados similares que, sin embargo, han desarrollado un potencial entre ellos, un potencial de energía. Lo que pretendemos comprender es que por una redisposición interna en cualquier sistema es posible desarrollar una energía. Lo cierto es que esta energía ha de ser introducida antes de ser extraída. Y actualmente, una de las preguntas sin respuesta que se formula la ciencia es: ¿de dónde proviene la energía que mueve el universo? La ciencia ha comparado al universo con un gigantesco reloj, al que lentamente se le va acabando la cuerda. Entonces la pregunta es: ¿quién dio cuerda al reloj? La ciencia no tiene respuesta. Decir que la energía proviene de la fusión de átomos no es respuesta, puesto que lo único que se hace es retroceder un paso. La pregunta es tan importante, tan importante, que algunos científicos están empezando a admitir la existencia de un creador, que haya introducido la portentosa cantidad de energía necesaria en el proceso de la creación del universo, aunque la ciencia ortodoxa no toma muy en serio esta consideración. Para nosotros, la cuestión es clara. La energía necesaria para hacer marchar todo un sistema manifestado proviene en última instancia de la primera diferenciación del principio Shiva Shakti, conciencia y poder, que a su vez proviene de lo absoluto. Esto es lo que se afirma en teosofía. El estado de perfecta armonía, de perfecto equilibrio, que es lo absoluto, presente en el corazón mismo del universo, es un estado de tremenda estabilidad, que se ve alterado cuando se produce en él esa primera diferenciación. Entonces, ese equilibrio estable se altera, se rompe y tiende, como todo sistema en equilibrio estable, a volver a su condición originaria. Esta tendencia a recuperar el equilibrio perfecto
es la fuente de la tremenda cantidad de energía que se precisa para poner en marcha a todo el universo. Así como no hay límites para las magnitudes iguales y opuestas, es decir, todo en este universo se puede definir con una ecuación, pero la línea recta, la curva, la forma, lo que sea. Pero si a esa ecuación o a esa función se le pone el signo más y se le contrarresta con el signo menos, resulta que nos quedamos igual. Son opuestas, son iguales las cantidades, pero no hay límites para las magnitudes, derivadas del cero. Así no hay límites para la energía derivada de un estado de vacío por polarización. Esto es importantísimo. No hay límites para la energía derivada de un estado de vacío por polarización. Y ese estado de vacío, podríamos decir que es un lleno, porque total, hemos encerrado las cosas con el positivo o con el negativo, y se contrarrestan entre ellas. Y decimos, es un vacío, no, es un lleno, está lleno, pero está contrarrestado. Recordemos que la primera diferenciación se produce en el seno de la realidad última, que es la raíz de la conciencia. Y la conciencia, por propia naturaleza, es autosuficiente y autodeterminada, de modo que por sí sola puede producir cambios en sí misma, sin la participación de ningún agente externo. Esta es otra consideración importante. La materia por sí sola carece de conciencia, es incapaz de producir cambios por sí misma. Así que el reloj material del universo no puede por sí mismo enrollar su propia cuerda, que únicamente la realidad última, presente en su base, es capaz de hacerlo. Vamos a examinar ahora una segunda analogía. Es el fenómeno de la luz. Vamos allá. Es el fenómeno de la luz que nos va a aclarar maravillosamente esta concepción tan extremadamente sutil, y nos va a permitir comprender cómo un estado perfectamente integrado e indiferenciado, el estado integrado e indiferenciado quiere decir que las partes no se reconocen en el todo. Es como el fenómeno de la luz blanca. Una luz blanca está compuesto por muchos colores. Eso lo hemos podido comprobar con un prisma cuadrangular, cuando un rayo de luz lo atraviesa y en un lado es blanco y en el otro salen todos los colores del espectro visible. Bueno, pues un estado perfectamente integrado e indiferenciado es el origen de dos estados similarmente indiferenciados mediante un cambio o transposición interna, y se producen así dos estados que contrastan mientras que previamente había una uniformidad perfecta. Bueno, pues bien, a fin de comprender cómo potencial y contraste surgen de la condición de absoluta uniformidad de un estado perfectamente integrado, sin que afecte en lo más mínimo ni a todo el contenido ni a la naturaleza del estado original, vamos a imaginar un cuadrado uniformemente iluminado por una luz de cierta intensidad, que es la figura de la izquierda. Sabemos que la intensidad de la luz puede medirse científicamente en cuanta. Es una unidad de medida de los fotones por milímetro cuadrado. O más expeditivamente en bujías, porque si bien la luz se comporta a veces como una onda, en ciertas ocasiones se comporta como partícula, de acuerdo con la teoría de las cuantas. Y no vamos a desarrollarla aquí. Una superficie uniformemente iluminada, lo que nos interesa es ver esto, que una superficie uniformemente iluminada puede ser considerada como emisora
del mismo número de partículas luminosas por milímetro cuadrado en una superficie así. No hay diferencia de iluminación de un punto a otro. No hay ningún contraste. No hay un lugar de luz y otro de sombra. Todo está uniformemente iluminado. Es un estado integrado. Ahora bien, si la luz se desliza de una ubicación a otra, sin cambiar la cantidad total de luz, en lugar de tener una superficie uniformemente iluminada, tendremos una superficie que tiene un contraste de luz y sombra. Si la luz se desplaza uniformemente de la mitad inferior a la superior del cuadrado iluminado, la parte de arriba estará más iluminada que la de abajo, sin que se haya modificado la cantidad total de luz sobre la superficie iluminada. Cuanto más desplacemos la luz hacia la parte superior, mayor será el contraste entre luz y sombra. Hemos supuesto que la luz es movida uniformemente desde la mitad inferior a la superior, y por lo tanto se crean solo dos superficies de 2 grados de iluminación uniforme, aunque no ha de ser así forzosamente, pues lo que nos interesa es que haya contraste entre luz y sombra. Se trata de una redistribución de la luz blanca integrada en términos de más luz blanca y menos luz blanca, con lo que puede crearse cualquier tipo de patrones de contraste de luz y sombra. Un reciente descubrimiento de la ciencia ha permitido que este fenómeno luminoso se haya convertido en un modelo del estado de realidad inmanifestada. Vamos a ver por qué. Se trata de la célula de silicio, que convierte la luz del sol en electricidad. Los científicos han tratado desde hace muchos años de crear un dispositivo que permita aprovechar la energía del sol que cae sobre la Tierra. Si se consigue, el problema energético quedaría resuelto para siempre. Se ha descubierto que cuando la luz cae sobre una pastilla de silicio, este desprende electrones pertenecientes a los átomos de silicio, que pueden ser canalizados bajo la forma de una corriente eléctrica, y mediante un adecuado agrupamiento de obleas de silicio puede obtenerse una corriente eléctrica continua. Lo interesante de este descubrimiento consiste en el hecho de que combina en un mismo proceso los fenómenos luminosos, que pueden originar esquemas de distribución de luz y sombra, con un fenómeno energético que nos da el poder de realizar trabajo. El mismo proceso, en un aspecto, es un fenómeno visual que permite toda clase de tramas de luz y sombra, y en otro aspecto es un fenómeno energético. Produce energía, que proporciona energía potencial para ser utilizada en la realización de trabajo. Todos estos hechos nos ayudan a comprender la naturaleza de lo siempre inmanifestado, pues este fenómeno luminoso ilustra la combinación de las diferenciaciones primaria y secundaria que dan origen al poder cósmico y a la ideación cósmica respectivamente, en un doble proceso representado por el misterio de la cruz. Todo esto ha sido difícil de exponer por mi parte, pero creo que también ha sido difícil de asimilar si por la vuestra, en el sentido de que si solamente lo oís ahora por primera vez, pues es difícil comprensión. De lo más interesante que yo he podido sonsacar de este trabajo es que un estado completamente indiferenciado, superintegrado, es capaz de derivar de él dos estados que también son superintegrados y superindiferenciados. La mente occidental acostumbramos nosotros los occidentales, cuando hablamos de infinito, pues lo adoptamos con
no hay nada más que esto. Infinito ya es infinito. No hay niveles de infinito. Pero la mente oriental no. La mente oriental es capaz de pensar en diferentes niveles de infinito, o de superintegración, o superindiferenciación. Y estas diferenciaciones primaria y secundaria son tan sutiles como el propio absoluto. No, el propio absoluto es el más sutil de todos, pero también son muy sutiles para nosotros. También son muy indiferenciadas, también son superintegrados. No se pierde nada en su naturaleza, pero un estado superintegrado es capaz de originar otros que también lo son, y en ese proceso originar energía que pueda mover el universo. Para mover este universo, o cualquier otro universo, sin perder la perspectiva, hemos de entender la enorme cantidad de energía necesaria. Bueno, creerlo o no creerlo, aceptarlo o no aceptarlo, lo que esta tarde se ha dicho. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, en esa previa exposición. Luego estudiaremos la conciencia por separado, estudiaremos la materia, estudiaremos la mente. Pero por hoy vamos a dejarlo aquí. He intentado encajar las piezas del puzzle a fin de dar sentido a todo lo que sabemos, y no obstante, si algo no ha pasado el cedazo de vuestro discernimiento, pues lo aparcarlo para otra ocasión, pero no lo tiréis a la papelera. Tal vez algún día os pueda servir. Yo os tengo que agradecer una vez más vuestra paciencia, por escucharme y por compartir vuestro tiempo conmigo.